Acabo justo de salir de ver una batalla tras otra en el cine y tengo mucho de qué hablar porque es una de las mejores películas de este año 2025 sin duda alguna. Esto es Hablando sobre cine y hoy una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson lo ha vuelto a hacer, aunque es verdad que no me he visto su filmografía completa, sí que me he visto la mayoría de ella. Y os puedo decir que sus películas son muy buenas. No serán los mejores, probablemente primero por presupuesto y segundo porque por temática no sean destacadas, pero sí que tiene algunas muy buenas. Entre ellas podemos destacar Punch Drunk Love, muy buena, con Adam Sandler, es para mí frenética, loquísima pero muy buena, Magnolia y ahora una batalla tras otra. Esta película se nota que ya iba pintando bastante bien, solo y empezando por el reparto. El reparto es muy bueno, de lo que luego hablaremos porque no solo el reparto, sino los personajes, cómo se convierten en la película es fenomenal. Una dirección de un director que confiamos en una buena película y así lo está demostrando en la taquilla. Bien, este análisis lo vamos a dividir en 5 puntos. Primero, una pequeña introducción. Segundo, vamos a analizar los personajes, la dirección, la música y por último, la temática en esta película. Bien, primero de todo empecemos por la historia de esta película. ¿De qué trata Una batalla tras otra o One Battle After Another, como queráis decirlo, de Paul Thomas Anderson? Básicamente es una película de 2 horas y algo, casi 2 horas y media, en la cual nos cuenta un poquito la historia de varios revolucionarios, su historia, es decir, cómo llevan a cabo esa revolución, y hay un pequeño salto temporal desde que son casi pillados, tienen que esconderse, cambiar su vida, etcétera. Pasan una temporalidad de años, en este caso bastantes además, unos 15 años, y ¿qué pasa desde que se esconden, desde que ocurre todo eso? En esos 15 años hay un problema, vuelve a haber otro suceso que cambia por completo y es ahí donde se desarrolla toda la película. Bien, os recomiendo que no veáis el tráiler porque para mí el tráiler no tiene absolutamente nada que ver con lo fabulosa que es esta película. De hecho, cuando vi el tráiler me pareció bastante normalita, no pensaba que fuera a ser tan buena. Yo solo leía crítica y crítica, la mayoría muy buena, otras no tantas, y la verdad que iba regular la película, porque digo, bueno, será buena, evidentemente no va a ser mala del todo, pero igual no es tan buena como la gente lo está poniendo. Y ojo, me equivocaba. Como comentaba al principio, el reparto tiene lo bueno de que no solo es un buen reparto, porque muchas veces tenemos grandes personajes, ya sea porque son famosos, porque han hecho muy buenas películas en su anterioridad, pero luego no se traduce del todo en la película, es decir, no por tener un gran reparto siempre vamos a tener unos grandes personajes, pero aquí sí que se conecta. Primero arrancamos con la participación de Leonardo DiCaprio, un actor muy grande, un actor que podemos decir que es del nivel más alto actualmente de Hollywood y que para mi gusto, desde que lo veo en el reparto, no me pega mucho en esta película, pero sin duda su actuación es buenísima. En la película lo conocemos como Bob. Bob, digamos que es el protagonista en este caso de la película, o al menos uno de esos protagonistas, y es básicamente también uno de los líderes de esa revolución que carga con el peso de tener que esconderse, cambiarse de ciudad, llevarse a su hija, etc. Y ahora durante la película carga con el hecho de perder a su hija y tener que estar buscándola. Bob es un personaje frenético, un personaje que lo dice él mismo en la propia película, que ya ha quedado de lado debido al abuso de droga, de alcohol, que le ha dejado la mente totalmente frita. Y ahora, 15 años después, tiene que enfrentarse otra vez a todo lo que hace 15 años había olvidado. De hecho, ese frenetismo del personaje se traduce también en toda la película. Vemos un personaje inquieto, un personaje que no recuerda nada, que intenta volver a adaptarse a todo ese pasado que ya tuvo que dejar atrás y que se encuentra como muy desubicado. De hecho, el personaje durante toda la película, o al menos durante gran parte de la película, es el no saber qué hacer, no saber qué tienes que decir, no saber a dónde tienes que ir, porque digamos que toda esta revolución está dividida en códigos, ¿no? Es decir, a través de una especie de código, pues ya sean ciertas palabras que se dicen, ciertos textos, etcétera, obtiene una cierta información. Todo muy codificado, evidentemente, pues para que no se rastree, que no se diga información extra o información que sea sensible y pueda afectar a otras personas. Bob en este caso no recuerda absolutamente nada, se siente muy, digamos, viejo, podríamos incluso decirlo, porque son muchos códigos que no recuerda, cosas que tiene que decir que no sabe cuáles son. Es tal la desubicación que el personaje, de hecho, te da un poco como de angustia. Es como inténtalo al menos porque no lo estás consiguiendo. El personaje de Willa es muy interesante porque es en este caso la hija de Bob, ¿vale? Una hija que crece sin una madre, la madre se marcha cuando ella era muy pequeña, tenía prácticamente meses, con lo cual durante toda su adolescencia y su niñez crece sin una madre, solo crece con su padre Bob, que bueno, tienen evidentemente sus pequeños rifirrafes. No solo se trata el tema de la raza, sino también se trata, pues evidentemente lo primero, el hecho de crecer con madre, es algo duro, es algo que tiene o que afecta, mejor dicho, en el carácter del personaje. Y segundo, evidentemente, pues la conexión entre generaciones, podríamos decir, entre la generación idónea, o bueno, no idónea, sino inicial, que sería la de Bob, contra una nueva generación que es la de Willa. Son muy diferentes, son distintos, tienen otros objetivos,
funcionan de otra forma, evidentemente, pero sigue habiendo una misma idea y es la idea de la revolución. De hecho, lo curioso es que el personaje evidentemente crece sin su madre, pero más que nada se nota muchísimo en la idea, la forma de pensar y la forma de actuar, que es muy similar a la madre. De tercero tenemos un personaje muy interesante, protagonizado en este caso por Sean Penn, que es el coronel Lojack. El coronel Lojack me recuerda básicamente a Terminator, y no solo por su forma de ser, sino porque hay una escena en la película que es literalmente muy parecido a Terminator. Es un coronel obsesionado, pues en este caso ha tenido enfrentamiento los 15 años anteriores, cuando la banda en este caso tenía acción, ha tenido enfrentamiento pues con los líderes y desde entonces se ha quedado como pillado, por así decirlo, con el hecho pues de encontrar no solo a la madre que se escapa, sino pues encontrar a la hija para eliminarla, encontrar al padre, etc. Es decir, se vuelve un poco obsesivo en este caso, con todo el tema de pues encontrarlo, capturarlo, etc. De hecho, dentro del personaje, evidentemente, hay una crítica muy fuerte, tanto a los militares, a la forma de actuar que hay tanto política como militarmente en Estados Unidos. Y es evidente que vemos un personaje como un tipo cyborg, podría decir, por eso digo que me recuerda un poco a Terminator, porque básicamente es un personaje obsesivo, que no tiene piedad en matar, en aniquilar, en eliminar, sin problema alguno. De hecho, el único personaje, digamos, que no es capaz de eliminar es Willa, que en este caso intenta o lo lleva a otra persona que lo ejecute para él poder seguir con su vida. De hecho, un personaje que cuando lo ves es incómodo, no en ningún momento llegas ni a sentir pena porque su presencia es incómoda, su actuación es como no quieres tenerlo ahí, y eso hace que precisamente sea un personaje muy bueno. Es decir, es lo que comentaba, un actoraje, o sea, una actuación tan buena que se traduce en un personaje excelente en la película, porque evidentemente no te gusta verlo, no te gusta tenerlo ahí, y eso hace que sea una buenísima actuación para mi gusto. Evidentemente no son solo las actuaciones, estas son las 3 actuaciones que más me llaman a mí la atención, pero tenemos evidentemente la actuación de Benicio del Toro, que aunque sea secundario casi la película, porque aparece de forma así muy esporádica, es muy buena, porque es un personaje para mí de lo mejor. O sea, si no es protagonista, porque no sé si se le puede considerar protagonista, ya que aparece relativamente poco y no tiene tampoco tanta importancia, digamos, en la historia, más allá de un par de momentos, para mi gusto es un personaje que me encanta, que me flipa y además que me hace muchísima gracia. Por ello os comento que una de las cosas que a lo mejor nos puede echar un poco más para atrás es un reparto muy diferente entre ellos, pero que se traduce en una actuación y en unos personajes de película excelente, y es una de las cosas que más valoro en esta película. Por otro lado, hablamos de la dirección. Paul Thomas Anderson, un director que ya conocemos desde hace tiempo, no es nada nuevo en la industria del cine, pero sí podemos decir que a lo mejor es más nuevo o no tan nuevo, pero no tan hecho a tener un reparto tan grande, una película con tanto presupuesto, que se traduce en todo un éxito. Aunque igual la taquilla ahora mismo, en su primer fin de semana, no se espera que sea la mejor, sí que verá que en cuanto a valoraciones reales, es decir, profesionales, la personaje medio que va al cine, etcétera, es muy buena. De hecho, ahora mismo Letterboxd tiene un 4,5 de 5, que nunca es algo en lo que fijarse, pero oye, yo lo valoro, porque una película que acaba de arrancar y arranca con buena puntuación, oye, además que a mí que me ha encantado, ya os digo que para mí es muy buena. Por ello tenemos una dirección excelente, pero una dirección que no solo se traduce en la forma que tenemos, porque todas las películas, o la mayoría de las películas que he visto de Paul Thomas Anderson, son frenéticas en algún punto de la película. Es la tensión, el no saber qué está pasando, el falta de explicación, pero tantas cosas en pantalla, un ritmo muy rápido, un montaje cortante, pero rapidísimo a la vez que extraño. Se junta todo muchísimo. De hecho, no solo la dirección, sino la dirección con el montaje consiguen, bueno, y todo esto junto a la música, que ahora le hablaremos, consiguen que haya momentos de tensión perfecta, momentos en los que está agarrada a la silla diciendo, no entiendo nada, o sea, sí lo entiendo, pero ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo es como que no se resuelve? Eso de hecho lo hacen muy bien, el hecho de no resolver todo así, es decir, pasa algo y dice, bueno, me ha ocurrido esto, la solución va a ser esta. Sí, esa sería la solución, pero no ocurre al momento o no ocurre de esa forma. Y eso me gusta mucho, que no todo se sienta tan predecible, no todo tan masticado que diga, acabo de ver este suceso, sé cómo va a desenlazarse o a ocurrir. Y eso es lo bueno, eso lo permite un montaje nervioso, un montaje que, bueno, más que nervioso el montaje, que lo es, te pone nervioso, te pone ansioso, te pone como en una situación que no sabes muy bien o no entiendes muy bien qué está pasando, o quieres como una respuesta tan inmediata que no te la está dando, porque si algo hacen muy bien es mantener la tensión hasta el punto, o sea,
una tensión idónea en un punto perfecto que hace que quieras, bueno, como gritar para que saber ya la respuesta. Y el director no te la da hasta que él quiere. Por eso comento que no solo es la dirección tan buena, sino un montaje idóneo con una visión muy buena, o sea, unos planos increíbles, un movimiento de cámara bastante bueno y bueno, evidentemente a nivel visual nada que decir porque es muy, muy buena. Pero como digo, no es nada para lo que parece en el tráiler, porque me da pena, porque para mi gusto, tiene un tráiler que no se traduce en lo excelente que es esta película. Pero sí que podemos ver ahí un poquito, y luego cuando veáis la película veréis ese nerviosismo, esa ansiedad que te da un poquito de como no saber cuál va a ser el significado, cómo va a salir toda esa escena, que consigue que sea, bueno, una sensación perfecta. Pero sin duda, algo que valoro y muchísimo en esta película es la música. No solo la banda sonora que tiene, sino cómo a través del ritmo musical la película llega a un punto muy bueno. En esta película yo valoraría dos escenas importantes en las cuales el ritmo musical hace que sea la tensión perfecta. No la quiero nombrar para no hacer demasiado spoiler, pero son dos las escenas en las que creo que tiene la primera una duración de unos 20 minutos más o menos, en la cual vemos como muchísimas historias, o sea, desencadenan muchísimas cosas, movimientos de personaje, es Benicio del Toro junto a Leonardo DiCaprio, pues en una sucesión de cosas que ocurren muy rápido. Y toda esa escena, que a lo mejor creo que puede durar unos 20 minutos siendo muy generoso, tal vez menos probablemente, pero te da la sensación de que nunca acaba. Es un ritmo, una nota musical, creo que era un piano más bien, todo el rato tin, 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 y es algo tan repetitivo que te genera como esa cosa de, todavía sigue aquí la escena y todavía no se resuelve y no sé qué, y lo alarga de una forma muy buena, una forma en la que te da muchísima tensión. Y eso es lo que me apasiona, que gracias a ese hilo musical o a esa banda sonora en este caso, te transmite lo que el montaje también te está transmitiendo. Y es por eso, que lo decía antes, una dirección con un montaje y con un estilo musical o con un acompañamiento musical tan bueno, es que son escenas demasiado buenas para mi gusto. Son escenas en las que te transmiten, vamos, lo que yo creo que es exactamente lo que el director quería. Pero no solo llega a ser agonizante y ansioso y extremadamente... bueno, sí, es que la palabra real, la palabra importante en este caso agonizante, no solo es en los momentos de tensión, digamos, en los momentos de acción, de carrera, de salto, de no sé qué. No. En los momentos tranquilos o en los momentos donde a lo mejor no está pasando tanta cosa de acción, sino que son momentos más importantes para la trama, también es el hecho de falta de música o el silencio, ya no solo los personajes, sino la ausencia, en este caso, de esa música o de ese acompañamiento musical, que te crea como una tensión extraña, ¿no? Como una tensión que como que estás incómodo viendo esa escena. Y es eso, es muy bueno. Es el uso musical como la ausencia musical también de su uso que combinan en esta película perfecto. Y es que además es algo que nota. Porque en ciertas escenas la música es casi más importante que la propia escena. Es como que te da esa cosa de... Madre mía, ¿qué está pasando aquí? Y sin duda, si el otro día en Eddington hablábamos de que los temas en la película son una especie de sátira, una crítica fuerte enmascarada en esta película, enmascarada en los personajes, en este caso, en una batalla tras otra, sigue habiendo una crítica muy fuerte y en este caso no solo es política, es también militar, es una crítica un poquito al pensamiento que hay sobre el tema de la revolución, tema de inmigración, tema de policía. Sigue habiendo, en este caso, una crítica muy fuerte a Estados Unidos. Y algo que me alegro mucho porque si en Eddington podríamos decir que está más enmascarada en los personajes, en este caso algo muy fuerte, algo de primero, se contrasta un poco el abuso policial, el abuso militar en Estados Unidos con el tema de la inmigración muy fuerte. Hablamos de que, bueno, se muestra un montón cómo viven los inmigrantes, la precaria situación que tienen, cómo la gente de allí intenta ayudarlo y es la policía quien intenta pues evadirlo o no evadirlo, pero como terminar esa ayuda, con lo cual son un montón de temas que se tratan, pero sin duda el tema de las ideas políticas y la revolución se habla muchísimo, el tema de inmigración y el tema del enforzamiento policial, problemas militares, etcétera, son como los temas principales que se trata en la película. Sin duda, todo ello acompañado del tema familiar, ¿no? El tema de un padre que tiene problemas con su hija, pero que no duda en ningún momento en ir a buscarla, vamos, dirías jugarse la vida incluso en muchos momentos para poder encontrarla, para estar con ella. Y son ese tipo de temas que a mí me cuadran muchísimo y que sin duda me generan que esta película sea tan excelente. Es esa mezcla tan buena que al principio es muy extraño. Ya os comento que cuando veáis la película, creo que los primeros 30 minutos como una película que tal vez no te vaya a gustar demasiado, pero que la siguiente hora y media es brutal y es que acaba con un final perfecto. Un final que
No sé si salta la lágrima, pero casi, prácticamente. Por ello, sin duda, yo le tengo que dar un 10 de 10 o un 5 de 5, como queráis según la puntuación, pero es muy buena. No sé si es la mejor película del año 2025, creo que estaría en un top 3, pero sin duda es una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. Y sobre todo, no me sorprende viniendo del director y tampoco del reparto, pero sí que me parece que tiene una base o pone una base muy buena para un cine idóneo. Así que sin duda te recomiendo totalmente esta película. Te he hecho aquí un pequeño análisis, evidentemente si has visto hasta aquí te habrás visto ya la película y querrás un poquito un análisis, y si no la has visto te recomiendo verla totalmente porque es una película que vale la pena sin duda alguna. Hasta aquí el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, nos vemos próximamente en el próximo episodio. ¡Chao chicos!